a la palabra del Señor, al capítulo 14 de Números. Vamos a terminar esta porción, ¿verdad? Esta porción tan linda que nos ha enseñado tantas cosas, ¿verdad? Estábamos hablando el domingo pasado que nos enseñaba al respecto de que ¿verdad? Que la palabra del Señor, las actitudes que nosotros podemos tener nos definen dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Esa era la parte en la cual nos concentrábamos, ¿verdad? Leíamos el domingo pasado la porción del versículo 26 al 35. Entonces, analizábamos, ¿verdad?, de que teníamos que ser definidos. ¿Qué quiere decir ser definidos? ¿Verdad? O soy o no soy. Es así de sencillo. O estoy con el Señor o no estoy con el Señor. Ahora, estar con el Señor, ¿qué significa? Que soy su discípulo. Veíamos en el estudio del viernes, por cierto, también les aviso, ya estamos teniendo el estudio del viernes, ya ahora hablaba con David, ¿verdad? Les invito para que podamos estar presentes, ¿verdad? Y bienvenido también a los que nos ven en línea. Vamos a tratar de hacer una especie de híbrido, ¿verdad? También el estudio mitad en línea, mitad presencial, porque sé que hay personas que se conectan con nosotros que no necesariamente no están ni acá ni en Montreal, está un poco más lejos, así que bueno. Entonces, veíamos la necesidad de ser definidos el domingo pasado. Estábamos hablando y estudiando acerca de que tenemos que definirnos si estamos en la fe o no. Ahora, estar en la fe, ¿qué quiere decir? Que bueno, decíamos el domingo pasado, tenemos que tener la actitud que el Señor Jesús tuvo ante el pecado. O sea, tenemos que parecernos a Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Que si para nosotros el mundo es más divertido, es más atrayente que estar en la presencia de Dios y aprendiendo de su palabra, hay un problema ahí. Entonces, eso no nos define realmente como cristianos. Entonces, recalcábamos la necesidad de ser definidos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer personas mejores. ¿En qué sentido? Porque su sí va a ser sí y su no va a ser no, y usted se vuelve una persona confiable a la vez. Porque alguien que tiene la determinación de decir las cosas como son, esa persona también va a ser una persona confiable. Ahora, después de todo ese análisis que hemos ido haciendo en este capítulo 14, hoy vamos a terminar el capítulo. Vamos a leer del versículo 36 al 45 y vamos a estar analizando algo que tiene un nombre un poco difícil de digerir, lo voy a decir así. Las graves consecuencias del pecado y de no escuchar a Dios. Son las graves consecuencias que acarrea, después de haber visto todo lo que está ocurriendo en este relato y ver las consecuencias que acarrea el estar por decirlo así, no definido si yo estoy en la fe o no, y estar acariciando más el pecado que estar en el camino del Señor. Ahora, hay consecuencias. La tercera ley de Newton, ¿qué dice? La tercera ley de Newton dice que para cada acción hay una respuesta, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Que no es la ley de Newton, es la ley de Dios. Es Dios quien creó la ciencia, es Dios que creó el universo, es Dios que creó todo. Así que Newton lo único que hizo fue escribirlo en un papel. Así que bueno. Entonces, vamos a ir al número 14, versículo 36 al 45. Le doy lectura así. Pueden seguirlo ahí con la vista ahí. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación, desacreditando a aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien.
no subáis porque Jehová está en medio de vosotros. No está en medio de vosotros, perdón. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y persiguiéndolos, hasta Horma. Bendita sea la palabra de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te pido, Padre, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, que seas tú usando mi boca, Señor, y que seas, Señor, tu palabra la que predomine, Señor, en todo lo que vamos a decir en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Entonces, en esta tarde, como les decía, vamos a estar analizando las consecuencias. ¿A quién le gusta recibir consecuencias de lo que hacemos? Depende, ¿verdad? Pueden haber consecuencias positivas y pueden haber consecuencias negativas de cada cosa que podemos hacer en esta vida. Pero el punto que nos está tratando de enseñar esta porción es que hay consecuencias graves de permanecer en el pecado, de permanecer, de andarnos ahí todo el tiempo tratando de mantenernos en las cosas del mundo y menos en las cosas de Dios. Ahora, mantenernos en las cosas de Dios, las consecuencias obviamente van a ser positivas. Porque el Señor todo lo que nos promete y el Señor todo lo que quiere para nosotros es bueno. Dice el Señor que su voluntad es buena y perfecta. Dice el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. El sol sale cada día. Cada día tenemos la oportunidad de ir a trabajar. Todos tenemos un trabajo en este país, gracias a Dios. Entonces, hay diferentes tipos de consecuencias, pero esta vez y esta porción que acabamos de leer se enfatiza ¿en qué? En la consecuencia negativa, y ese es el título del mensaje. Hay graves, escuchen bien, graves consecuencias por estar en el pecado y no escuchar la voz de Dios. ¿Por qué digo grave? Y póngale un acento si quiere. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos afecta mucho. Nos van a afectar mucho. Entonces, el Espíritu de Dios quiere de nosotros que vivamos de la manera correcta, como el Señor quiere que seamos. El momento que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios, decíamos el domingo pasado, viene a morar en nosotros. Ahora nosotros somos apartados para Él y estamos llamados a vivir en santidad. El Señor quiere que seamos, dice que su voluntad es nuestra entera santificación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no precisamente, yo hablaba con un hermano hace un momento, le decía, la voluntad de Dios no es precisamente que tengamos carro, casa y todo lo demás. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. ¿Y cómo vamos a ser santificados? Pues primeramente tengo que entregar mi corazón a Cristo. Si yo no he entregado mi corazón a Cristo, jamás voy a tener la capacidad de ser santo plenamente. Bienvenido, Gilbert. Bien, gracias a Dios. Entonces, es la obra del Espíritu Santo, escuche bien, es la obra del Espíritu Santo la que me ha revelado toda verdad, la que me ha abierto los ojos espirituales y me ha permitido entender y saber qué está bien y qué no está bien, qué está de acuerdo a la voluntad de Dios y qué no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado de estos hebreos en este capítulo 14? Si ya leyeron toda la narración completa, ¿cuál fue? No quisieron oír a Dios. No quisieron escuchar a Dios. No quisieron escuchar el consejo de Dios. Hoy día Dios le está diciendo a todo el mundo, desde hace 2000 años, que Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar y lavar nuestros pecados y resucitando al tercer día. ¿Para qué? Para sellar esa transacción y decir que nosotros también somos regenerados en una nueva naturaleza al aceptarlo a Él por la fe
y que la fe solo viene a través de Él. Es todo eso que acabo de decir, es la obra del Santo Espíritu de Dios, que Dios lo prometió, que el Señor Jesús nos aclaró que Él tenía que irse para que llegara ese Consolador. Vaya conmigo al libro de Romanos rápidamente. Vamos a leer 3 versículos ahí que nos va a ayudar a enfatizar eso. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 19 y 21. Dice así la palabra del Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esto ley que el mal está en mí. Otra vez. Escuche bien. Repito nuevamente. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está afirmando aquí? La obra del Espíritu Santo de Dios es la que me hace entender aquello que es agradable a Él y lo que no. El cristiano, nosotros, el que se haga llamar cristiano, el que se haga llamar un discípulo de Cristo, que entregó ya su corazón al Señor y se ha arrepentido de sus pecados, eso yo se los decía el domingo pasado, no es sinónimo de que ahora andamos flotando en el aire y no cometemos pecado. Jamás va a ser sinónimo de eso. ¿Es sinónimo de qué? De que ahora empezó la lucha contra ¿quién? Empezó la lucha contra mí mismo, a mi naturaleza. Mire lo que dice la Biblia. Dice que el pecado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado nos quiere llevar a hacer cosas muchas veces que no son agradables al Señor, que no son agradables al Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios el que nos hace ver en ese momento que no es correcto lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud en ese momento? Bueno, escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para en ese momento hacer lo correcto. Miren, el que yo me sienta tentado a hacer algo malo no quiere decir que precisamente eso es un pecado. El pecado se concibe aquí, en la mente, pero está en nosotros si lo llevamos a cabo o no. El Espíritu de Dios que está en nosotros, para aquel que ya ha entregado su corazón a Cristo, nos hace ver, Él es tan lindo. Miren, el Espíritu de Dios, aquí nosotros le cantamos, lo bendecimos, lo alabamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La presencia del Espíritu de Dios es Dios mismo en nosotros, que nos está diciendo, hijo, no hagas eso. Amorosamente nos lo dice. También de vez en cuando nos lo va a decir con vara, ¿verdad? El Salmo 23 no está ahí para que lo leamos como un amuleto, ¿verdad? El Salmo 23, versículo 4 no está para que lo entendamos como si fuera una especie de amuleto, como personas que tienen en sus casas abierta la Biblia en el Salmo 91 como que si fuera una especie de amuleto. No, Señor, la Biblia es para que esté en el corazón y la pongamos en acción, ¿verdad? Dice el Salmo 23, versículo 4, ¿verdad? Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado del pastor, que el pastoreaba ovejas, servía para que cuando la oveja se quería ir por donde no tenía, miren, ¿saben lo que es el callado, verdad? Tiene así una forma, circular en la punta. ¿Para qué creen que tiene esa forma? Porque ahí lo agarra del cuello y venga para acá. Ese es el objetivo, ese es el objeto. Ahora, el Espíritu del Señor nos dice, no hagas tales y tales cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos inclinamos al lado contrario. Entonces, eso es lo que va a determinar nuestra actitud. Ahora, lo que quiero que hagamos conciencia en esta tarde, y vamos a analizar 3 puntos que nos enseña esta porción aquí en Números capítulo 14, del versículo 36 al 45. Y vamos a tratar de analizarlo lentamente para que podamos sentirle el sabor a esto. Así como cuando nos sirven la comida ¿cómo hace usted cuando le sirven la comida que a usted más le gusta? ¿Se la traga así?
No, come despacito, platicando, encontrándole el gusto y el sabor. Así vamos a hacer esta tarde, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar tres puntos que nos quiere enseñar esta porción. El primer punto, en número 14, 36 al 45. Estamos hablando de las consecuencias y tenemos que ser conscientes de que hay consecuencias por las malas acciones. Si usted se pasa un semáforo en la luz roja, ¿qué pasa? De pronto mira detrás de su auto unas lucecitas de colores, ¿verdad? Y no es por Navidad. No es por Navidad, ¿verdad? Y esa persona que lo va a interpelar, ¿qué le va a decir? Felicitaciones, muchacho, por pasarse la luz. No, le cuesta $275 más 5 puntos de inactitud. Eso le cuesta, ¿verdad? Y con su respectivo ticket para que vaya a hacer su contribución para que hayan más luces rojas, ¿verdad? Entonces, eso es una consecuencia de una mala acción. Ahora, el punto determinante es cómo yo sé que está malo lo que hago. Ahora, es ahí donde acabamos de leer en Romanos que el apóstol está diciendo, escuche bien, el apóstol Pablo que está mencionado, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y muchas veces hay personas que olvidan quién Pablo era y que el Espíritu de Dios le está haciendo entender a él que él, aún en su condición de siervo del Señor, aún como ministro del Señor, aún como alguien que le está sirviendo a Dios de gran manera, porque ese hombre se sacrificó por Dios. Aún con todo eso, él está reconociendo que su naturaleza es pecadora y lo lleva a tomar malas decisiones. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de reflexionar en esta tarde? No importa las malas decisiones que usted y yo tomemos. Tenemos que ser conscientes que esas malas decisiones tienen graves consecuencias. No simplemente consecuencias, graves consecuencias. ¿Cuál es la primera? El primer punto. El primer punto es la relación que hay, escuche bien, entre las enfermedades y el pecado. Hay un sinnúmero y una cantidad de enfermedades que agobian hoy modernamente al ser humano, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vemos lo del coronavirus, ¿verdad? Que eso es lo que está de moda hoy día. Pero durante la humanidad han habido pestes, han habido pandemias, han habido enfermedades de distintos índoles. Muchas enfermedades han habido en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué relación tiene la enfermedad con el pecado? Mira lo que nos dice el versículo 37. Ahora, versículo 37 dice así: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra y murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué quiere decir plaga? Posiblemente les dio una enfermedad a la cual les hizo morir. La Biblia no me dice específicamente qué, pero una plaga, por ejemplo, el coronavirus es una plaga. Hoy día modernamente le llamamos pandemia. Por ejemplo, una plaga de ratones, me recuerdo en el año 2008 en Australia hubo un serio problema. En Asia comenzó a escasear el trigo. ¿Por qué? Porque Australia, que es el mayor productor de trigo para producir cerveza y todo eso, había una infestación, había una plaga de ratones. Y los ratones se comían los plantillos, se comían los granos y los ratones también acarrean enfermedades. Pero el punto es este. Todos conocemos y hemos escuchado hablar de enfermedades, pero ¿por qué la enfermedad está relacionada con el pecado y el no escuchar a Dios? Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. La Biblia nos asienta de una manera perfecta esto que estamos diciendo. Ahí mismo en Génesis capítulo 3, lo leo así. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Aquí lo dice el versículo, mire. Por cuanto obedeciste, a la voz de tu mujer. Si él escuchó la voz de su mujer, fue porque no escuchó la de Dios. Entonces el pecado de Adán fue no escuchar la voz de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia?
La consecuencia la estamos todavía pagando nosotros. ¿Qué les parece? Las consecuencias van trascendiendo a través de las generaciones encima de eso. Ahora, que sea la Biblia que nos apoye nuevamente. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 nos sigue apoyando. Aquí hay una preciosa porción donde el Señor otra vez va a apoyar este punto de que las enfermedades están relacionadas directamente con las enfermedades. El pecado, perdón, ¿verdad? El pecado está relacionado directamente a la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántos han oído hablar del SIDA, verdad? Fue muy famoso allá en los años 80 y 90, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar del SIDA, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos saben cuándo se registró el primer caso de SIDA? Si no mal lo recuerdo, porque lo leí hace mucho, fue en Estados Unidos o en Inglaterra. Bueno, no importa. Fue en el año 79, si no mal me equivoco, que se registró el primer caso de una persona infectada con el virus del SIDA. Y esta persona era un homosexual. Esta persona, la primera persona que se enfermó de SIDA era un homosexual. ¿Por qué? La palabra también dice, ¿verdad?, que nosotros, la presencia del pecado en nosotros, hay consecuencias. Es que la enfermedad nació por causa de eso, no voy a meterme en ese asunto, solamente lo menciono. ¿Por qué? Porque el uso innatural del cuerpo humano genera ¿en qué? En enfermedades. Un hombre que es promiscuo, un hombre que tiene 3, 4 mujeres, 5 mujeres, siempre termina con enfermedades venéreas. Una mujer que es promiscua, que tiene relaciones, no importa con quién le dé la gana, siempre termina teniendo enfermedades venéreas. Ahora, ¿qué pasa a la persona? Cuando llega a pescar una enfermedad que le puede llevar a la muerte. Yo he visto, recuerdo en mi país, allá por el año 80 hubo una crisis, no en el año 80, durante los años 80 hubo una crisis de sífilis. ¿Tú sabes lo que es sífilis? Es una enfermedad también de transmisión sexual. Y hubo muchos casos de gente que murieron a causa de, ¿verdad, hermano Joel? ¿Te acuerdas? Creo que por el año 85, más o menos, yo estaba chamaquito, pero igual me acuerdo, porque salió mucho en las noticias. Ahora, démonos cuenta, el Señor quiere que nosotros seamos santos. Con la cuestión sexual, por ejemplo, el Señor le dice al hombre y a la mujer, tenemos que casarnos, estar en una relación santa. ¿Para qué? Para evitar eso precisamente, para evitar que las enfermedades vengan, para evitar, ¿verdad?, que caigamos al pecado y que vivamos en el pecado y que las consecuencias de vivir en ese pecado van a ser ¿qué? Muchas veces enfermedades y cosas desagradables. Ahora, veamos ahí otra vez en el versículo 37 de Números 14, cómo estos varones, ¿quiénes eran estos varones? A ver, eran 12 espías. Eran 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra. De esos 12, hubieron 10 que no escucharon la voz de Dios, que vieron la tierra, constataron que la tierra era buena, vieron que Dios fue fiel con lo que prometió, que había que esforzarse para lograr y capturar la tierra, pero ellos aún con todo eso no escucharon la voz de Dios. Pero hubieron 2 que sí, y la palabra lo menciona aquí, miren en el 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Consecuencias otra vez, muchachos, consecuencias. Aquellos que no oyeron a Dios, ¿cuál fue la consecuencia? Enfermedad y muerte por conseguido. Y aquellos que sí oyeron la voz de Dios, no les dio nada. ¿Se entiende? El punto es tan sencillo. Miren, la palabra de Dios, mucha gente cree que son temas complicados. La palabra del Señor es sencilla. Usted está con Dios, usted está caminando con el Espíritu de Dios, hasta las enfermedades se alejan de nosotros. No quiere decir que porque uno camina con el Espíritu de Dios, tampoco que se va a ir a meter, ¿verdad?, a donde están todos pura gente enferma y a usted nada se le va a pegar. Tampoco es así la cosa.
tenemos que ser prudentes también. Es como ahorita con el coronavirus, mismo en las iglesias, habían opiniones encontradas con respecto a la pandemia, con respecto a usar máscaras, con respecto a muchas cosas. Hay gente que al inicio no quería usar las máscaras. No, porque eso era falta de fe. No, eso es prudencia. Porque la máscara, miren, la máscara no es para protegerlo a usted de captar el virus. La máscara es para proteger a las otras personas de usted, si acaso usted tuviese el virus. Si yo tuviese el virus, lo voy a andar repartiendo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces la máscara es para que no lo ande compartiendo, para no andar convidando lo que no tengo que convidar. Para eso es la máscara. La máscara realmente no es para protegerme de captar el virus, sino es para eso, para evitar que yo lo ande convidando. Para eso es el virus. Entonces, la palabra de Dios, miren, vaya conmigo allá a Juan capítulo 5. Les voy a contar rapidito por la cuestión de tiempo, no lo puedo leer todo. Es muy bello lo que nos dice acá, pero vamos a hacerlo rapidito. Juan capítulo 5, aquí habla la historia de un hombre paralítico, ¿verdad? Ahora, no nos dice por qué esta persona, la palabra no nos dice por qué esta persona estaba paralítico. Dice que él estaba en una fuente, a la orilla de una fuente que se llama Betesda. En esta fuente dice que un ángel bajaba por las noches y movía el agua, y los que podían llegar al agua y tocarla recibían sanación. Entonces, imagínense ese cuadro, habiendo un agua donde yo podía ser sano de una enfermedad si la tocaba. Yo me imagino que eso estaba lleno de gente con enfermedades de toda índole, ¿no? Allí estaba lleno de mucha gente. Pero este hombre en particular, este paralítico, dice la Biblia, después ustedes lo leen en la casa, el capítulo 5, yo solo se lo estoy narrando así rapidito, dice la Biblia que ya llevaba 38 años tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque nadie se compadecía de él, nadie, porque allí era sálvese quien pueda, ¿verdad? Todos estaban en la misma condición por diferentes enfermedades, y cuando el ángel bajaba y tocaba el agua, a esa hora correr, porque el primero que tocaba recibía sanación. Entonces ahí vemos la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Mientras yo salve mi pellejo, no me importa el resto. Entonces este hombre llevaba 38 años tirado ahí en el suelo, y el Señor Jesús pasa por este lugar, lo ve, se llena de misericordia y le hace una pregunta que para mí es muy divertida, y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Verdad? ¿Por qué digo divertida? Porque bueno, el Señor sabe que el hombre lleva 38 años ahí, ¿verdad? No digo que el Señor le estaba haciendo una broma, solamente que el Señor esperaba ver cuál era la respuesta de esta persona. El Señor esperaba ver si había fe en esta persona. El Señor esperaba ver si esta persona realmente sabía quién era Él. Pero en el relato vemos que la persona realmente no tenía la idea de quién era el Señor. Pero aún así, no mereciendo lo que el Señor hizo, el Señor en gran misericordia lo sana de igual manera. Ahora, solo vaya conmigo al versículo 14 del capítulo 5. Al versículo 14 del capítulo 5. Después de que el Señor lo sana, miren qué curioso. El Señor a todos los que sanaba, en su mayoría les decía: por tu fe, tus pecados te hacían perdonados, y el Señor los sanaba. Pero a este personaje en particular, el Señor no le dijo eso, porque el Señor lo hizo meramente por misericordia. Y a la vez nos está diciendo el Señor: tengan cuidado, aléjense del pecado. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, después de que ya lo había sanado, y le dijo: mira, has sido sanado. Escuche bien, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Subrayelo ahí en su Biblia si quiere. No peques más, para que no te vaya a venir algo peor a lo que ya tenías. Wow. ¿Qué le pasó a estos 10 espías? Eran 12. 2 escucharon la voz de Dios y 10 no lo escucharon. ¿Qué pasó con los 10 que escucharon? Dice que murieron. ¿De qué? De plaga, de enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? No tengo la menor idea, ¿verdad? La Biblia no nos lo dice, pero
Lo que sí la Biblia nos está diciendo, cuidado, mis queridos hermanos, tengamos cuidado a ser relajados con el pecado. Hermanos, tengamos cuidado a vivir, a ser más atraídos a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Yo le decía a alguien hoy, si nosotros acá nos pagaran por estar aquí, estaría lleno esto. Sí, así de sencillo. Pero por escuchar la palabra de Dios muchas veces no nos sentimos atraídos a escucharla. ¿Saben por qué? Porque donde se sirve ese buen pan, ese pan de vida, ese pan de salvación, ese pan que es Cristo, donde se sirve el verdadero pan, ese pan nos confronta con nosotros mismos. Y no todo el mundo quiere ser confrontado. No todo el mundo quiere que le digan que hay consecuencias por lo que hacemos. ¿Y saben cuál es la peor de las consecuencias? Ya vamos a ir, ese es el tercer punto, ya lo vamos a hablar. Entonces, la Biblia ahí en Juan capítulo 5 nos está enseñando que debemos procurar apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para poder guardar también incluso una buena salud. Si andamos en el pecado, somos hasta propensos a enfermarnos. Ojo también, no quiero decir de que porque yo creo en Cristo, ¿verdad? Me voy a pasar en medio de una balacera y a mí no me va a pegar nada. No, hay que ser prudentes también. Si sabemos que una enfermedad es muy contagiosa y estamos alrededor de personas que tienen esta enfermedad y nos pueden contagiar, pues tengamos que tomar las medidas, ¿verdad? Tenemos que tomar las medidas necesarias para no ser contagiados. Punto número 2. El segundo punto. Pecar deliberadamente trae consecuencias graves. Ese es el segundo punto. Pecar deliberadamente va a traer consecuencias graves. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo puse como un punto segundo? Porque una cosa es pecar porque somos débiles. Miren, todos tenemos la naturaleza pecadora, redimidos y no redimidos. Una persona que aceptó a Cristo es apenas el inicio de la lucha de consigo mismo. Pero no quiere decir que ahora ya no peco. Miren, otra vez, el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7:19, ¿qué dice? Que termino haciendo lo que no quiero hacer. Yo no quiero pecar, no quiero hacer esto, pero mi carne me quiere empujar siempre a eso. Y es inevitable que cuando llega ese momento, yo tengo que venir a la palabra de Dios, tengo que pasar tiempo con Dios, tengo que cultivar esa comunión con Dios. Pero si mi comunión con Dios es de 1 hora los domingos, wow, va a estar duro. Porque miren, creo que la mayoría aquí conducimos y tenemos auto. Cuando la gasolina del auto va bajando, hay un indicador, hay una agujita, ¿verdad? Que nos desagrada cuando va bajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tenemos que pagar otra vez para llenarlo, ¿verdad? Asimismo, imagínese usted que tenemos nosotros una agujita que indica el mundo y otra que indica el espíritu. ¿Y qué pasa? Nos echamos 2 horas y media a ver una película de moda, pero a veces nos da sueño venir y escuchar 40 minutos la palabra de Dios. Ese es el ser humano, esa es la naturaleza del ser humano. Y debemos de luchar contra eso. Y muchas veces, miren, venimos a la iglesia y nos quedamos aquí el rato que estamos, escuchamos la palabra, muchas veces decimos amén, sí, ok, pero cuando estamos en el momento de hacer otra cosa, por ejemplo, si nosotros nos invitan a una fiesta, allá va todo el mundo. Todo el mundo se siente atraído a ir a eso. ¿Por qué? Porque alimenta nuestra carne. Todas las cosas de este mundo alimentan nuestra carne. Como decía una vez un hermano que quiero mucho, ¿verdad? Yo estuve muchos años con él, bueno, no, como un par de años más o menos. Y él estaba tratando de luchar por dejar la bebida, ¿no? Y él decía... Al inicio él decía, bueno, pero es que yo me pongo mis cervecitas y me gusta, pero ¿qué hago para que me deje de gustar? Y yo le decía lo mismo, sigue orando, sigue cultivando un tiempo con el Señor. Si usted no cultiva ese tiempo personal con el Señor, usted no va a ser capaz de dejar absolutamente nada de este mundo. Pero si cultivar ese tiempo con el Señor viene a ser una prioridad en mi vida, ese tiempo devocional, no estoy hablando precisamente del tiempo que pasamos aquí en la iglesia.
Estoy hablando del tiempo personal, de que cada uno de nosotros dedique para estar en la presencia de Dios. Miren, si usted ya entregó su corazón a Cristo, usted ya tiene al Espíritu de Dios y usted es capaz de sentir la presencia de Dios. El Señor está en usted. La palabra de Dios dice que el Señor viene a hacer morada en nosotros. Ahora Dios vive en nosotros y usted tiene la capacidad de vencer al pecado. Cuando somos tentados, vamos a ser capaces de vencer la tentación. Pero necesito empezar a que la agujita del Espíritu de Dios suba más y que la del mundo retroceda. Eso va a lograr en nosotros un efecto. ¿Qué efecto va a lograr? Vamos a estar mejor con nosotros mismos. Mi paz os doy, dijo el Señor Jesucristo, y la paz que yo os doy no es como la de este mundo. ¿Por qué? Porque la paz que el Espíritu de Dios nos puede dar, que es producto del fruto de Él, de su presencia, nada de este mundo nos la puede quitar. Usted puede estar sin un peso en la bolsa y va a estar contento y con la gran sonrisa en la boca. Y los que ya lo han vivido me van a entender. Y los que todavía no lo viven, les invito a cultivar ese tiempo con el Señor. Si usted no ha entregado todavía su corazón a Cristo, pues hágalo hoy. Y ese es el segundo punto. Pecar deliberadamente, decíamos el domingo pasado, pecar deliberadamente. Peligroso, ¿por qué? Porque no me define como un hijo del Señor. Ahora, también es peligroso, ¿por qué? Porque mire, ya leímos el primer punto. El primer punto dice que las enfermedades están intrínsecamente ligadas al pecado. Más pecado hay en su vida, más enfermedades estará usted propenso a tener. Recuerda, hay otro hermano que también, ¿verdad? He estado trabajando con él, que está luchando por dejar el cigarrillo. Y no ha podido, le está costando y ahí está el hombre batallando y todos los días ora y me decía hace poco, hermano, mira, el otro día tenía tantas ganas de fumar en la madrugada y me acordé lo que me dijiste, me levanté y me arrodillé y me puse a orar y se me fueron las ganas. Y ya está. Queremos vencer al pecado. Cristo venció en la cruz, derramando su sangre, venció al pecado, venció al mundo. Y nosotros tenemos esa capacidad, pero se nos olvida. Porque ¿quién vive en nosotros? Es la presencia de Dios mismo la que está en nosotros. Esa es lo que está en nosotros. No es ninguna otra cosa. No es nada más y nada menos que la presencia de nuestro Dios Santo. Eso es lo que está en nosotros. Entonces, la consecuencia, hermano, tenemos que ser conscientes. Yo siempre he dicho, una cosa es pecar porque soy débil y otra cosa es pecar porque ya de plano me gusta. Sí. Yo le decía a este querido hermano hace varios años, me acuerdo que él me dio la libertad de hacer esto, siempre luchando con ¿cómo que dicen en México? Con las chelas, ¿no? Con las cervezas, siempre luchando con eso. Y yo le decía, sencillo, mi hermano, yo te voy a decir cómo ayudarte, ¿me lo permites? Y él me dijo, sí, dale. Me fui a su refrigerador y vacié en el lavabo, me di gusto vaciando en el lavabo lata tras lata de cerveza. Vacié ahí como yo no sé cuánto vale una caja de cerveza, pero eran como 3 cajas, creo, 4 cajas, algo así. Y comencé a tirarlas todas y aquel solo se rascaba la cabeza y le hacía así. Me imagino que pensaba en lo que le había costado, ¿no? Pero yo primero le pregunté, ¿me das permiso de hacer lo que voy a hacer? No le dije que iba a hacer y él me dijo que sí. Ok, suénalo. Así que eso es la capacidad de vencer el pecado. Si no tengo la capacidad de yo tener la determinación y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame, te entrego este pecado, no quiero seguir pecando más. Vamos y busquemos a esa persona que Dios nos ha puesto en el camino. Dios nos ha puesto muchas personas que nos aman en el camino. Aquellas personas que pueden ser como nuestros padres espirituales. Aquellas personas que pueden ser aquellos guías que Dios nos ha puesto en el camino para ayudarnos en esos momentos de debilidad, donde siento que todavía no soy capaz yo de poder vencer esa tentación, ese pecado. Pero si yo le pido ayuda primeramente al Señor y en segunda instancia a aquella persona que Dios me ha puesto en el camino, no importa quién sea esa persona, ¿verdad? Voy a tener la capacidad de vencer. ¿Y por qué? Porque ya no estoy luchando solo.
sino que ahora estoy luchando de la mano del Espíritu de Dios y de la mano de aquella persona también que Dios nos haya puesto en el camino. A veces son nuestros padres, a veces es un amigo, a veces puede ser el pastor de la iglesia, a veces puede ser otra persona de la iglesia, a veces puede ser mi vecino, cualquier persona que nos aconseje con esto, con la palabra de Dios. Esa persona solo Dios nos la pudo haber puesto de frente en nuestro camino. Porque de lo contrario, la persona nos daría un consejo muy diferente a lo que dice acá. A mí, cuando me buscan para pedirme un consejo, yo siempre les digo, ¿quieres que te diga lo que quieres oír o quieres que te diga lo que Dios dice? Es ahí el punto determinante. Entonces leíamos hace 3 domingos Josué 1:8, ¿verdad? Dice el Señor que no nos apartemos de su palabra ni a derecha ni a izquierda, que nos mantengamos en su palabra, que meditemos de día y de noche en ella, y dice que todos seremos prosperados y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Esa es una consecuencia positiva. Estamos hablando de consecuencias. Ahora, ¿cuál es la consecuencia negativa? Otra vez, Números 14, versículo 27. Perdón, versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Estos hombres no escucharon la voz de Dios y quisieron influir en los otros para caer en el pesimismo y no lograr la tierra. Recuerden que todos vagaron por 40 años en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por no haber escuchado la voz de Dios. Esa fue una grave consecuencia. En lugar de haber tenido la bendición material que Dios les había prometido en ese momento, no la tuvieron, sino que vagaron 40 años. También lo hemos mencionado, encima de todo eso, Dios los siguió guardando. Dios les proporcionó agua durante todo ese camino. Dios les proporcionó comida. Dios les proporcionó sombra. Dios les proporcionó luz. Todo lo que necesitaron lo tuvieron. Pero la consecuencia fue grave. Los espías murieron de enfermedad. La enfermedad está directamente relacionada al pecado. Miren lo que dice esta linda porción en Primera de Juan. Busque conmigo Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan. Una pequeña cartita ahí antes del Apocalipsis. Dice Primera de Juan, en el capítulo 3, perdón. En el capítulo 3, versículo 4, del 4 al 6, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos compró, nos lavó, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la santidad. ¿Qué es la santidad? Escuche bien, mire, escuche bien que la Biblia no se contradice. La Biblia dice aquí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca. Pero sí pecamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Usted es completamente justificado de sus pecados una vez que alcanzó la redención de nuestro Señor Jesucristo y usted es lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto tampoco es una puerta abierta para yo hacer lo que yo quiera, sabiendo que ahora que soy redimido y salvo por mi Señor, yo ahora soy justificado. Pero esto no es una puerta abierta para pecar. Esto es más bien tener esa conciencia, ese agradecimiento y amar cada día más al Señor, porque no importa lo que yo haya hecho en mi pasado. El día que yo entregué mi corazón a Cristo, todo quedó borrado. Y el día que usted y yo estemos delante del trono del Señor para recibir nuestros galardones, ningún pecado que nosotros hayamos cometido
será puesto delante de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor, cuando ve a sus hijos redimidos, el Señor lo que ve es a su Hijo crucificado, porque de tal manera Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios, y Dios no es hombre para faltar a sus promesas. Así que, hermanos, tengamos esa plena conciencia de que ningún pecado vale más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que podemos. Muchas veces yo me he topado con personas que piensan que han sido tan malos en su vida que Dios no los puede perdonar. Y no es eso lo que la Biblia enseña. Si usted ha cometido pecado, si usted ha mentido, es un mentiroso, si usted ha robado, es un ladrón, y etcétera, 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 etcétera. Pero toda persona, dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Toda persona, canadiense, mexicano, estadounidense, nicaragüense, hondureño, salvadoreño, panameño, costarricense, todo el mundo tiene, hasta los musulmanes. Miren, es increíble cómo Dios está alcanzando el mundo musulmán hoy día. Es increíble. Yo personalmente he tenido el privilegio de que 3 personas de ese mundo, ¿verdad?, han aceptado al Señor Jesucristo por medio de la palabra que el Señor me ha permitido compartirles. Y sí, es muy interesante lo que el Señor hace en el corazón de estas personas. Sí. Así que miren, aquí no es cuestión de raza, no es cuestión de cultura, no es cuestión de nada. Aquí es cuestión de reconocer nuestra naturaleza, entregar nuestro corazón a Cristo y empezar esa nueva vida. Dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. Tenemos que nacer nuevamente en esa conciencia limpia. ¿Limpia por qué? ¿Porque la mía está limpia? No, porque la del Espíritu de Dios, que Él es el Santo Espíritu de Dios, el puro, sin mancha, el único digno para abrir esos sellos, como lo dice el Apocalipsis. Se buscó a alguien, dice, debajo del cielo, debajo de la tierra, en el cielo, por ninguna parte se encontró nadie digno, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos, esa es la presencia que habita en nosotros. Y por eso tenemos la capacidad de vencer el pecado. Pero eso tiene que abrir una conciencia en nosotros que nosotros no debemos vivir en el pecado. Tenemos que alejarnos del pecado. Ahora, entendamos por las buenas. ¿Es duro alejarse del pecado? Sí, es duro. Todos hemos luchado con nuestra propia naturaleza. Pero entendamos, y la palabra nos lo está enseñando, hay consecuencias por nuestros pecados. Y muchas veces las consecuencias son no solo graves, sino que también desagradables. Son desagradables también. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto, la derrota completa como consecuencia grave. ¿A quién le gusta perder? A mí no. A nadie le gusta perder. Creo que no hay ningún ser humano en esta tierra que diga que le gusta perder. ¿Verdad? A nadie le gusta perder. ¿A quién le gusta que cuando le viene su colilla de pago de su cheque y dice, me salió $1 menos? No, yo he visto gente que se le hace una tormenta con eso. Comienzan a llamar al jefe, al supervisor, al otro, y quiero que me expliquen por qué me quitaron $1 más de mi pago. Porque a nadie nos gusta perder. La naturaleza, la carne del ser humano quiere que ganemos y ganemos y ganemos todo el tiempo, cosa que es imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros tenemos paciencia, ¿verdad? Dice allá Gálatas 5:22, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu de Dios es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor. Todo eso usted es capaz de expresar una vez que usted le entrega el control de su vida al Espíritu de Dios. Es increíble, es bello, es precioso eso. Ahora, perder es una experiencia desagradable. Es feo. A nadie le gusta. Nadie quiere pasar por ahí. Y eso tiene que ver, por ejemplo, me acordé de lo que me compartió un hermano el viernes, ¿verdad? Y a veces uno hace tratos con personas y las personas nos quedan mal. Y también y eso nos genera una pérdida. Y uno se enoja, uno se encoleriza y uno a veces quisiera hasta desquitarse con la persona, ¿verdad? Pero la presencia del Espíritu de Dios me dice lo contrario, me dice, ¿sabes qué? La venganza es mía. Deja que quien te hace mal, soy yo que me ocupo de esa persona. Ahora, a ninguno de nosotros nos gusta perder, pero
aquella persona, escuche bien, volvamos otra vez a lo que dice ahí en Primera de Juan. Aquella persona que peca deliberadamente, que se saborea en el pecado, que ama estar en el pecado, que quizás escucha las predicaciones, quizás viene a la iglesia de vez en cuando, quizás hasta yo he conocido personas, miren, conocí hace varios años una persona que daba mucho dinero en la iglesia, mucho dinero, pero buena plata, buena lana, como dicen en México. Pero su vida daba mucho que desear. Tenía 2 amantes, problemas con los hijos, con la mujer, con la esposa, ¿verdad? Y así, tenía una vida completamente desordenada el cuate. Pero él pensaba que por ir a la iglesia el domingo y dar dinero a la iglesia, él ya estaba, ya Dios y yo tenemos nuestro trato. Pero no, no es así. El compromiso con Dios, miren, es tremendo porque requiere un cambio definitivo en nuestra vida. Si nuestra vida no está reflejando el fruto del Espíritu Santo de Dios de alguna manera, no vamos a hablar de magnitud, no vamos a decir que realmente sentimos paciencia, gozo, paz y todo lo demás de prima a primera, ¿verdad? En otro tema anterior decíamos, sobre todo cuando nos consideramos personas de poca mecha, ¿verdad? Hablar de paciencia no es fácil. ¿Sí? ¿Sí o no? Miren, yo he sido una persona, ustedes no me conocen. Yo hace 15, 20 años no tenía paciencia, sí, no tenía paciencia. Pero cuando entendí de que esa falta de paciencia, el no escuchar a Dios, me hacía hacer tonterías que después tenía que recibir las consecuencias de esas acciones. Otra vez, la tercera ley de Newton, ¿verdad? Para toda acción hay una reacción. Si usted provoca algo, usted va a recibir algo. Entonces, ¿qué? Ganemos paciencia. ¿Cómo gano paciencia? Otra vez, hermanitos lindos. Miren, con mucho amor. Aquí está. Aquí está la fuente de la paciencia. La fuente del amor. La fuente del gozo. El gozo. ¿Qué es el gozo? Miren, podemos estar quebrados sin un centavo y estamos felices y contentos. Eso es el gozo. La paciencia, miren, voy a ser capaz de lidiar con problemas en los cuales antes quizás iba a tomar las medidas por mis propias manos, pero ahora voy a ser capaz de tener la paciencia y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que me va a decir lo mejor a hacer. Dios es el que me va a dar lo mejor que yo necesito. Muchas veces nos anhelamos por cosas materiales. Muchas veces yo conozco personas que se matan trabajando por algo material. Digo yo, si nosotros trabajamos por un salario mínimo, un ejemplo, y sabemos que un salario mínimo no nos va a dar nunca para tener un BMW, ¿por qué quieres un BMW? Puede ser que ahorres el dinero y te mates, hagas doble turno y ahorres y compras el auto y después cuando el auto necesite freno y te des cuenta lo que valen los frenos de ese auto, ya no me va a gustar tanto. ¿Por qué? Porque tu salario no te lo permite. Miren, ¿qué es lo que el mundo nos vende aquí? Crédito, crédito, crédito. ¿Para qué? Para que podamos tener aquello que no somos capaces de pagar y vivamos en una falsa expectativa. ¿Para qué? Para que después vivamos llenos de problemas. Para que después le digamos y después es culpa de Dios. Como hicieron los hebreos en número 14. Nos trajiste a morir a esta tierra. Nos dijiste que ellos querían, Dios les prometió la tierra, pero ellos la querían servida en bandeja de plata. Y no es así con Dios la cosa. ¿Por qué? Porque Dios necesita enseñarnos a ser hombres y mujeres, escuchen bien, hombres y mujeres valientes y esforzados, hombres que le sirvan a Dios, hombres que sean capaces de hacer lo necesario por Dios. Miren, ¿por qué Dios dice que le tenemos que amar? ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Dios dice que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Miren, ¿cuántos han estado enamorados de su esposa o de su novia o de lo que sea? ¿Cuántos hemos estado enamorados? Yo he estado, claro que sí he estado enamorado. Sigo enamorado de mi esposa, amén, ¿verdad? Y cuando esa persona, a ver, recuérdense cuando estaban en su primer amor, cuando recién se habían conocido, a ver, regresen el cassette.
Si esa personita les pedía un mango en un mes de enero, usted se lo conseguía, compadre. Yo no sé cómo, pero usted se lo consigue. Por eso es que Dios quiere que nos enamoremos de Él. Porque enamorados somos capaces de hacer todo lo necesario para Él. Pero si el amor que supuestamente le tengo a Dios implica venir y sentarme una horita a escuchar su palabra, pues estamos amando más al mundo. ¿Por qué? Porque el resto de la semana, el resto de horas de nuestra vida, ¿qué pasamos haciendo? Mucha gente me dice a mí, Facebook, televisión, telenovelas, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas más. No estoy diciendo que solo vivamos sentados leyendo la Biblia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que alimentémonos menos del mundo y alimentémonos más de la palabra del Señor. Y eso, miren, ¿cuál es el resultado de eso? Nos va a ahorrar consecuencias graves. Consecuencias graves. Miren, voy a hacer otra pregunta. ¿A quién le gusta que todo le salga mal? Menos mal, que a nadie le gusta. A nadie le gusta, a nadie le gusta. A nadie nos gusta que las cosas nos salgan mal. Pero siempre nos salen mal las cosas. Ahora, si las cosas siempre me están saliendo mal, ¿por qué es? Porque simple y sencillamente no estoy cultivando mi relación con Dios como es debido. Simplemente no le estoy dando la prioridad al Señor. ¿Qué dice el Señor? Medita en mi palabra de día y de noche. No dice el Señor, eso no dice precisamente que yo pase todo el día y toda la noche leyendo la Biblia. Pero sí, ¿saben qué? Miren, todos tenemos momentos libres en el día. No importa lo que usted haga como trabajo, todos tenemos un momento de relax y de ocio. Yo por lo menos yo descanso una hora al mediodía y yo no necesito una hora para almorzar. Yo como en 5 o 10 minutos porque llevo poquito almuerzo. No me gusta comer mucho en el almuerzo porque después tengo que estarme moviendo, agachándome y andar con la panza así no es muy recomendable, ¿verdad? Entonces, por lo menos tengo 45 minutos como para poder leerme una porcioncita aquí y después meditar en la noche de lo que leí. Ahora, eso soy yo. No estoy diciendo que hagan así. No todo el mundo tiene una hora de comida. No todo el mundo tampoco. Sé de personas que necesitan media hora por lo menos para poder comer. Pero lo que quiero decir con esto, no estoy diciendo hagan como yo tampoco. Lo que estoy diciendo es, si somos capaces de organizar nuestro tiempo de manera que podamos meditar en la palabra todo el tiempo necesario. Ahora, la peor consecuencia, y voy a decir esto con mucho amor, incluso para las personas que nos están viendo y los que nos vean después. La peor consecuencia, mire, a nadie de nosotros nos gusta perder. Y perder va a ser la consecuencia del pecado también. ¿Sí? Bueno, eso sí es bueno perder, ¿eh? Sí, eso sí. Lisaí. Ay, Dios. Eso sí. Veamos el versículo 44 y el 45. Ahí en Números 14. Dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron donde tenían que ir a luchar con este pueblo, pero el arca y Moisés se quedaron en el campamento. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de Dios ya no iba con ellos. Recuerden que el arca era la presencia de Dios. Quiere decir que iban por su cuenta. Ahora, ¿qué pasó? Dice el versículo 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿No te gusta perder, hermano? ¿No nos gusta perder, hermanos? Bueno, meditemos más en la palabra del Señor. Pasemos más tiempo en la palabra del Señor. Alimentémonos de la palabra del Señor. Caminemos en el Espíritu de Dios. Miren, yo siempre me encanta como lo dice allá en Génesis capítulo 6, dice el Señor, allá en el versículo 9 dice, y no había hombre en la tierra como Noé. ¿Por qué? Porque Noé caminaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre vivía meditando en la palabra. Ese hombre no tenía la Biblia como nosotros, no tenía la voluntad revelada de Dios como nosotros.
¿Cómo era su relación con Dios? No lo sé. ¿Qué era la escritura que tenían ellos en aquel entonces? No lo sé tampoco. Pero sí tenían una relación con Dios. Miren, allí en Juan 3:19, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, la consecuencia más grave que hay por el pecado es la muerte eterna, es la condenación eterna, el infierno, llámele como usted quiera. Esa es la consecuencia más grave. Y miren, si ahorita nosotros hacemos una competencia, hacemos una carrera de aquí a la colina que se ve allá, y decimos que el que gane va a tener un premio de $1,000, y el que pierda, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir mal porque tal vez necesitaba los $1,000. No, a nadie le gusta perder. Y es decepcionante perder. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿A cuánto nos ha pasado, por ejemplo? A mí me ha pasado varias veces. Yo soy empresario y muchas veces me ha tocado perder en mi negocio, y mucho. Y es desagradable y no me gusta. A nadie le gusta perder, ¿o sí? ¿A quién le gusta perder? Espero que a nadie. Y es desagradable, ¿verdad? Y es un poco a veces uno se siente impotente y uno dice, hombre, pero si hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello, hubiera hecho lo otro, me hubiera ido diferente. Pero no nos gusta perder y es desagradable. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que un día estaremos delante del trono de Dios. Dice allá en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hermano, cada ser humano que ha pisado esta tierra estará delante del juicio de Dios. ¿Para qué? Para dar cuenta de lo que hizo. Pero usted y yo, si ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo, nosotros no vamos a tener que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque la consecuencia positiva de entregar mi vida al Señor Jesús y empezar a luchar y esforzarme por caminar en su espíritu y cambiar y empezar a dar fruto de esa nueva naturaleza que solo Dios me puede dar, las consecuencias son positivas. Usted no va a tener que dar cuenta de nada. ¿Por qué? Porque usted ya está sellado con el espíritu de la promesa. Porque usted está apartado para salvación y santidad. No por su propio mérito. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Pero nuestro Señor estuvo dispuesto a hacerse hombre para morir en esa cruz y lavarnos nuestros pecados. Y así darnos la oportunidad de ser redimidos. Entonces, Romanos 6:23 dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí están reflejados en un solo versículo las dos consecuencias. Hay consecuencias negativas y hay consecuencias positivas. ¿Cuál quiere? ¿Cuál nos conviene más? La negativa es muy fácil. ¿Queremos tener las consecuencias negativas? Hagamos lo que nos dé la gana. Vivamos como querramos. Hagamos lo que se nos antoje. ¿O queremos tener las consecuencias positivas? La consecuencia positiva, ¿cuál es? Vida eterna, salvación. Estar por la eternidad con el Señor. Miren, todo ser humano va a morir un día. Cada uno, aquí ninguno de nosotros va a ser eterno. A ver, ¿quién conoce a su tatarabuelo? Yo no lo conozco, ni lo conocí. ¿Conocen a su bisabuelo? Con costo conocí a mi abuelo y eso que en foto. Sí. Así de sencillo. Las generaciones van y todos vamos creciendo. Miren, yo me veo al espejo. El otro día, el 1 de junio en mi país se celebra el Día del Niño y una de mis hermanas subió en Facebook fotos de todos nosotros, los 5 hermanos, de cuando éramos niños. Y yo me quedo, wow. Parece que fue ayer que yo estaba así. ¿Sí? La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. La vida no dura mucho, hermano.
Hay que ser sabio. Dice Santiago, ¿verdad? En la epístola de Santiago dice el Señor que si nos falta sabiduría, y en el capítulo 2, que pidámosle al Señor que Él nos puede dar sabiduría. ¿Y la sabiduría cuál es? Saber entender que necesitamos, miren, porque la paga del pecado es la muerte. Esa consecuencia nadie la va a poder evitar si no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creer por la fe y aceptar que Cristo murió y resucitó de entre los muertos y aceptarlo a Él como mi único y verdadero Salvador y venir a Él y postrarme de rodillas y pedirle perdón y entregarle mis cargas y decirle al Señor, Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Arrepentirme de mis pecados no es simplemente decir perdón y ya. Es un cambio de vida. Allá el Señor en el capítulo 3 de Juan también dijo que era necesario que naciéramos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos lo explica perfectamente. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Dejemos de andar rozándonos con el pecado. Miren, una cosa es pecar por debilidad. Sí, si usted está luchando con la bebida y vio una botella y fue al restaurante y le vio la botella a alguien, a usted se le antojó tomar un poco. Mano, no hay pecado en eso. Eso se llama tentación. El pecado es que ya no solo la vio, sino que la tocó, la abrió, se echó el traguito y después se echó la botella. Allí está el pecado. Entonces, cuando no somos capaces de vencer nuestra tentación, estaremos pecando, aun si ya somos redimidos. Ahora, siendo redimidos ya no hay consecuencia eterna. Ya estamos apartados para el Señor, para salvación. Pero hay consecuencias en esta tierra. ¿Quiere vivir perdiendo? ¿Quiere vivir que todo le salga mal? ¿Quiere vivir enfermo? Haga lo contrario a lo que Dios dice. ¿Queremos vivir bien? ¿Queremos vivir tranquilo? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor. Usted va a vivir un amor que ninguna otra cosa en este mundo se la puede dar. Usted va a empezar a vivir una paz que ninguna otra cosa material en esta vida se la puede dar. No al estilo de la paz de, por ejemplo, de los países industrializados, ¿no? Los países industrializados, la paz que se vive aquí es lo material. Pero lo material se acaba, ¿verdad? No atesoréis, ¿verdad? En esta tierra, dijo el Señor Jesús. Porque aquí todo se va a acabar. Usted no se va a poder llevar absolutamente nada de lo que haya ganado en esta tierra. Me recuerdo mi abuela, la mamá de mi mamá, fue una persona que tenía poco estudio, ¿verdad? No fue una persona que hubiese tenido, pero tenía mucha sabiduría esta señora. Y me acuerdo que nunca se me va a olvidar, mi mamá nos dejó en su casa y ya nos cuidaba un momento después de la escuela y yo un día estaba haciendo mis tareas para el día siguiente y dije, ya no quiero hacer esto y tiré el papel y ya no quiero ni estudiar, dije, estoy cansado, no le entiendo. Y ella solo me quedó viendo y me dice, estudia, porque eso es lo único que nadie te puede quitar. Una pequeña frase muy sabia. Hermanos, aquí está, mire, estudiemos la palabra del Señor, que eso nadie nos lo puede quitar. Eso nos da una esperanza y una vida eterna, que eso es la consecuencia más positiva que puede haber en todo este mundo. O optemos por la consecuencia negativa. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú has sido misericordioso con nosotros, Padre bendito. Oh Santo Espíritu de Dios, Señor, tú has sido, Padre, para nosotros la guía, Señor. Tú nos has guiado a toda verdad, dice tu palabra, Señor. Tú eres el que nos guía, Señor. Tú eres el que nos abre los ojos espirituales para poder entender, para poder saber, Señor, que necesitamos buscar de ti, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra que ha sido dada, Señor, nos haga reflexionar en la necesidad de pasar más tiempo contigo. Que mientras para nosotros la relación contigo, Señor, sea de 1 hora a la semana, Padre bendito. Querido amigo, querido hermano, querido amigo que nos escuchas,
pecado con nosotros mismos, reconociendo nuestra naturaleza, reconociendo que no podemos realmente luchar por nuestras propias fuerzas. Te pido en esta tarde con mucho amor, querido amigo, que todavía no has entregado tu corazón a Cristo. Ábrele tu corazón a Jesús. El Señor Jesús nació de una mujer, siendo Dios encarnado. Fue tentado en todo. Pasó las necesidades. El Señor Jesús no tenía dinero. No fue un gran estadista. No fue un gran jefe. No fue un gran gobernante. Él solo fue un hombre humilde que nos enseñó grandes cosas. Siendo el rey del universo, se humilló hasta lo más sumo en obediencia. Se humilló en esa muerte de cruz, teniendo el poder del universo completo, teniendo todo el poder para hacer las cosas de otra manera. Él eligió darnos el ejemplo de humildad, que es necesario que nazcamos de nuevo, que es necesario que venzamos esa naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Querido amigo, te insisto, entrega tu corazón a Cristo. Solamente le tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he llevado mal mi vida durante todos estos años, pero que tú eres capaz de perdonar. Tú diste tu vida en la cruz, derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día para que hoy día yo todavía pueda tener la oportunidad de arrepentirme de mis pecados y entregar todos los pecados a ti. No importa la vida que usted haya llevado, no haga acaso a la voz del diablo que te dice: has sido muy malo, y no le entregues tu corazón a Dios porque Dios te va a juzgar. Dios no vino al mundo a juzgar. Dice el Señor que Él ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor que Él dio a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Si has hecho esta oración, si has repetido esto conmigo, esto no es un ritual, esto no es una tradición, esto es una fe verdadera, esto es el inicio de una lucha contra tu propia naturaleza y empezar a hacer bien las cosas. Si lo has hecho, llámanos. Allí en las redes sociales puedes encontrar nuestros contactos para escribirnos, y con mucho amor y con mucho cariño te vamos a guiar en tu decisión. Querido hermano que está aquí, Señor, querido hermano que estás aquí, igual a los que nos están viendo en línea, comprométete con el Señor. Cada domingo hacemos el mismo llamado. Dile al Señor: Padre bendito, no estoy pasando tiempo suficiente contigo, te he dejado a un lado, te he puesto como en segundo plano en mi vida. Necesito empezar a ponerte como la prioridad en mi vida y las cosas me empezarán a salir bien. Voy a empezar a tener esa vida que tú deseas para mí, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos das todo el tiempo tu misericordia. Dice tu palabra que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para recibir tu misericordia, Señor. Gracias porque solo tú eres el único que puede hacer esto por nosotros. Dejemos de decidir por nosotros mismos. Pídele perdón ahí donde estás al Señor. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Pero eso significa arrepentimiento y cambiar de dirección, dejar de hacer las cosas a mi manera y empezar a hacer las cosas según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios declarada está ahí en su palabra, la Biblia, en su santa Biblia, que nos ha dejado para que nosotros la tengamos en nuestro corazón y la hagamos viva en nosotros. No para tenerla en una gaveta ni en un lugar especial de nuestra casa. El lugar más especial para la palabra de Dios es en nuestro corazón, para poderla hacer viva en nosotros. Sé valiente, querido hermano. Sé forzado, querido hermano. La clave para poder estar bien y gozar de las buenas consecuencias que es producto de la presencia de Dios en nosotros es darle ese llenado del corazón, Señor. Ese Cristo que el Señor nos acepta como somos. El Señor nos conoce.